Un millonario sin corazón humilló a la limpiadora, pero al ver la foto en su cartera, gritó y cayó de rodillas. El reloj de la recepción marcaba las 9:30 de la noche, cuando los últimos ejecutivos abandonaron la planta 28 del edificio Salazar. Sus pisadas apresuradas resonaron por última vez en el mármol pulido antes de que las puertas del elevador se cerraran, dejando tras de sí un silencio que solo interrumpía el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado. Emiliano Salazar permanecía en su oficina, a sus 38 años. Era la viva imagen del éxito, traje a medida que acentuaba su figura atlética, reloj suizo que costaba más que el salario anual de cualquiera de sus empleados, y una mirada penetrante que hacía temblar hasta al más valiente de sus competidores. El grupo Salazar era su reino, y él, un monarca implacable. «Pinche reunión que no terminaba nunca», murmuró mientras aflojaba ligeramente su corbata de seda italiana. Sus dedos se deslizaron sobre los documentos del contrato Monterrey, un negocio que representaría $50 millones para la empresa. El cansancio comenzaba a nublar su vista, pero sabía que debía revisar cada cláusula antes de la firma del día siguiente. El sonido de un carrito metálico interrumpió sus pensamientos. Las puertas del elevador se abrieron nuevamente, y como cada noche, apareció Magdalena Ramírez, una mujer de 56 años cuyo rostro reflejaba el paso del tiempo y una vida de sacrificios. Llevaba puesto el uniforme gris del personal de limpieza, un poco grande para su figura menuda. Magdalena empujó su carrito con productos de limpieza por el pasillo, intentando hacer el menor ruido posible. Al notar la luz encendida en la oficina principal, contuvo la respiración. Normalmente a esa hora ya no quedaba nadie, y podía hacer su trabajo en la tranquila soledad a la que estaba acostumbrada. «Buenas noches, licenciado», saludó con voz apenas audible, bajando la mirada cuando pasó frente a la puerta abierta de la oficina de Emiliano. Él levantó la vista solo un instante, lo suficiente para registrar su presencia, pero no lo bastante para considerarla merecedora de una respuesta. Para Emiliano, las personas como Magdalena formaban parte del mobiliario, necesarias pero invisibles. La mujer comenzó su rutina por el otro extremo del piso, limpiando meticulosamente cada escritorio, cada pantalla, cada superficie. Sus manos, ásperas y resecas por años de contacto con productos químicos, se movían con una precisión que solo da la costumbre. 3 años llevaba limpiando esas oficinas. 3 años desde que finalmente, después de buscar durante 2 décadas por todo México, había conseguido entrar al mundo de los Salazar. Mientras limpiaba, Magdalena observaba discretamente las fotografías enmarcadas en algunos escritorios, familias sonrientes, niños abrazando a sus padres, momentos capturados para siempre. Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero se obligó a continuar. No era momento para debilidades. El teléfono de Emiliano rompió el silencio con su estridente timbre. «¿Qué pasó, Ricardo?», contestó con impaciencia. «Sí, sigo revisando el contrato. Claro que lo tendré listo para mañana. ¿Con quién crees que estás hablando?». Su voz se elevaba por momentos, haciendo que Magdalena se encogiera instintivamente mientras continuaba con su labor, acercándose inevitablemente a la oficina principal. En ese momento, las puertas del elevador se abrieron nuevamente. 3 ejecutivos de la empresa, que habían estado cenando en el restaurante del piso 30, regresaban para recoger algunos documentos olvidados. «Jefe», exclamó uno de ellos con excesiva camaradería, probablemente producto de algunas copas de más. «¿Todavía aquí? Pensé que serías el primero en irse después de cómo dejaste callado a González». Emiliano sonrió con suficiencia mientras cerraba la llamada. «El contrato Monterrey no se va a revisar solo, Vázquez», respondió con ese tono que mezclaba arrogancia y falsa modestia. «Ustedes váyanse a descansar, que mañana hay que madrugar». Los ejecutivos rieron mientras recogían sus pertenencias. Magdalena, que en ese momento limpiaba cerca de ellos, se hizo a un lado para dejarlos pasar, volviéndose prácticamente invisible contra la pared. Fue entonces cuando Emiliano la notó realmente, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. «Ven a esta señora», señaló a Magdalena con un gesto despectivo de su mano. «Por eso hay que estudiar, caballeros, para no terminar como ella, limpiando los baños que nosotros usamos». Los ejecutivos rieron nerviosamente, incómodos pero sin atreverse a contradecir al hijo del fundador del grupo Salazar. «Seguro ni la secundaria terminó, ¿verdad, señora?», continuó Emiliano.
Saboreando la sensación de poder que le daba humillar a alguien que consideraba tan por debajo de su posición, Magdalena mantuvo la mirada fija en el suelo, apretando con fuerza el paño de limpieza entre sus manos. Llegué hasta tercero de preparatoria. Licenciado, respondió con voz firme pero respetuosa, sorprendiendo a todos con la dignidad que emanaba de sus palabras. Tercero de prepa. Emiliano soltó una carcajada. Y mírela ahora, limpiando nuestros excusados. Seguro sus hijos seguirán sus pasos, si es que tiene. Un destello de dolor atravesó los ojos de Magdalena, tan breve que nadie lo notó, o casi nadie. Uno de los ejecutivos, el más joven, dejó de sonreír y miró a la mujer con algo parecido a la vergüenza. Son casi las 10, Emiliano. Intervino, consultando su reloj. Deberíamos irnos ya. Emiliano hizo un gesto de desdén. Ustedes váyanse. Yo tengo que terminar esto, dijo, señalando los documentos sobre su escritorio. Señora, cuando termine con los escritorios, limpia bien mi oficina y no toques nada que no debas. Los ejecutivos se marcharon, dejando nuevamente solos a Emiliano y Magdalena. El silencio que siguió pesaba como una losa. La mujer continuó con su trabajo. Acercándose inevitablemente a la oficina principal, cuando entró, Emiliano ni siquiera levantó la vista de sus documentos. Magdalena comenzó a limpiar meticulosamente cada superficie, con la experiencia de quien ha realizado la misma tarea innumerables veces. Lo que Emiliano Salazar no sabía, lo que no podía ni imaginar mientras la miraba ocasionalmente con desdén, era que aquella mujer a la que consideraba insignificante había pasado 20 años buscándolo desesperadamente por todo México. No sabía que cada noche, durante los últimos 3 años, Magdalena Ramírez limpiaba su oficina solo para poder estar cerca del hijo que le habían arrebatado al nacer. Mientras sacudía el polvo de los marcos que contenían los títulos universitarios y reconocimientos de Emiliano, Magdalena observaba disimuladamente sus facciones, buscando en ellas los rasgos del hombre que había amado brevemente en su juventud. Los mismos ojos, pensó, la misma forma de fruncir el ceño cuando se concentraba. Su corazón latía con fuerza mientras realizaba su trabajo en silencio, guardando su secreto como lo había hecho durante décadas, esperando el momento adecuado, o tal vez resignada a que ese momento nunca llegaría. Lo que ninguno de los dos podía prever era que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. La oficina quedó sumida en un silencio apenas interrumpido por el sonido del trapo húmedo que Magdalena pasaba meticulosamente por cada superficie. El reloj marcaba casi las 11 de la noche. Emiliano, absorto en sus documentos, apenas notaba la presencia de la mujer que se movía como una sombra por la habitación. «¿Cuánto le falta?», preguntó sin levantar la mirada, con tono impaciente. «Ya casi termino con su oficina, licenciado», respondió Magdalena con voz suave. Al acercarse al escritorio para limpiar una lámpara cercana, Magdalena sintió que sus piernas temblaban ligeramente. Siempre era así cuando estaba tan cerca de él, tan cerca y a la vez tan lejos. «Permiso, licenciado», murmuró mientras estiraba el brazo para alcanzar la base de la lámpara. El movimiento fue rápido e inesperado. Su vieja cartera, que guardaba en el bolsillo del uniforme, resbaló y cayó al suelo con un ruido sordo. El contenido se esparció sobre el mármol pulido, unas monedas que rodaron bajo el escritorio, un pañuelo desgastado y varias fotografías antiguas. «Perdón», exclamó, arrodillándose rápidamente para recoger sus pertenencias. Emiliano resopló con fastidio. Se inclinó para recoger una fotografía que había caído cerca de su zapato italiano, dispuesto a devolverla con desdén. Fue entonces cuando la vio. Era una imagen amarillenta, con los bordes desgastados por el paso del tiempo. Mostraba a un joven sonriente, con un aire familiar que no podía identificar inmediatamente. Pero lo que capturó su atención fue un detalle. El joven llevaba al cuello una pequeña medalla de oro con un diseño inconfundible. Un sol rodeado por rayos ondulados. Emiliano sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Con dedos repentinamente entumecidos, alcanzó el cajón superior derecho de su escritorio, lo abrió y extrajo un pequeño cofre de madera. De él sacó una pieza idéntica a la que aparecía en la fotografía, una medalla de oro que había pertenecido a su abuela y que él guardaba como su posesión más valiosa. «Esta medalla», murmuró, las palabras apenas saliendo de su boca seca. Magdalena se había quedado paralizada, mirando la escena como si contemplara una película en cámara lenta.
Sabía que este momento llegaría algún día, pero no estaba preparada para que fuera ahora, así, de esta manera tan abrupta. «Licenciado, mi cartera», intentó decir, extendiendo la mano temblorosa, pero Emiliano ya no la escuchaba. Una oleada de imágenes difusas invadió su mente. Su abuela en su lecho de muerte entregándole la medalla, los susurros entre su madre y su abuelo cuando creían que no los escuchaba, las miradas extrañas que recibía en las reuniones familiares cuando era niño. «¿De dónde sacó esta foto?», preguntó con voz ronca, levantando la mirada hacia Magdalena. Ella apretó las manos contra su uniforme gris. 38 años de silencio pesaban sobre sus hombros. «Es mi hijo», respondió simplemente, cada palabra como una piedra que caía en un pozo profundo. Emiliano se levantó bruscamente, su rostro pálido como el papel. «¿Su hijo? ¿Y por qué tiene esta medalla?». Su voz subía de tono. «¿Por qué tiene mi medalla?». Extendió la mano, mostrándole el objeto que acababa de sacar del cofre. La medalla se balanceaba en el aire, captando la luz artificial, idéntica a la de la fotografía. Imposiblemente idéntica. Magdalena dio un paso atrás, aplastada por el peso del momento. «No es su medalla, licenciado», dijo con una serenidad que contrastaba con el caos en su interior. «Es la que yo le puse a mi hijo el día que nació». Emiliano sintió que sus piernas flaqueaban. Se dejó caer nuevamente en su silla ejecutiva, mientras un mareo intenso nublaba momentáneamente su visión. «Esto es absurdo», murmuró, pasándose una mano por el rostro. «Esta medalla me la dio mi abuela. Ha estado en la familia Salazar por generaciones». Magdalena negó suavemente con la cabeza. «Eso no es cierto, licenciado. Esa medalla perteneció a mi madre. Me la dio cuando quedé embarazada». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Y yo se la puse a mi bebé el día que nació, antes de que me lo quitaran». La habitación pareció quedar sin oxígeno. Emiliano la miró fijamente, sus ojos dilatados por la conmoción. «¿Qué está insinuando?», preguntó con voz apenas audible. Magdalena sostuvo su mirada por primera vez desde que comenzó a trabajar allí. Sus ojos, del mismo tono avellana que los de él, brillaban con lágrimas contenidas. «No estoy insinuando nada, Emiliano», dijo, abandonando el título formal. «Estoy diciendo que esa medalla era mía, que se la puse a mi hijo antes de que la señora Hortensia Echeverría me lo arrebatara para dárselo a su nuera Sofía, que no podía tener hijos». El nombre de su abuela cayó como un rayo sobre Emiliano. Recuerdos fragmentados comenzaron a tomar forma. Su abuela en su lecho de muerte, sus ojos llenos de culpa cuando le entregó la medalla. «Guárdala bien, Emiliano. Algún día entenderás su verdadero valor», le había dicho. «Está diciendo locuras», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Usted no sabe nada de mi familia». Magdalena recogió lentamente sus cosas del suelo, guardando cuidadosamente las fotografías en su cartera. Con cada movimiento, parecía reunir la fuerza necesaria para continuar. «Trabajé como empleada doméstica en la casa de los Echeverría hace 38 años», dijo con calma. «Me enamoré de Esteban, el hijo mayor de doña Hortensia. Cuando quedé embarazada, su abuela me dijo que me darían dinero para irme lejos, pero yo me negué a separarme de mi bebé». Hizo una pausa, tragando saliva. «La noche que di a luz, me dejaron sostenerlo solo unos minutos. Le puse la medalla de mi madre y le susurré su nombre. Después, me dijeron que había muerto». Emiliano sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las fechas, los nombres, todo encajaba de una manera que no podía ser coincidencia. «Mentira», susurró, aferrándose al último bastión de su identidad. «Mi madre es Sofía Salazar. Mi padre, Alberto Salazar Jr. Soy un Salazar. Sofía te quiso como a un hijo. De eso no tengo duda», respondió Magdalena con suavidad. «Pero tu padre biológico era Esteban Echeverría, hermano de Sofía. Y yo», su voz se quebró ligeramente, «yo soy tu madre». Emiliano se levantó de golpe, tirando varios documentos al suelo. «Suficiente. Esto es una locura. Está despedida. No quiero volver a verla por aquí». Pero incluso mientras gritaba, sus ojos no podían apartarse de la medalla. El mismo sol, los mismos rayos ondulados. Su mano comenzó a temblar incontrolablemente. «¿Cómo se llamaba?», preguntó de repente con voz ronca. «El bebé que dice que le quitaron. ¿Qué nombre le puso?». Magdalena lo miró directamente a los ojos. «Emiliano», respondió,
Como mi padre, el silencio que siguió fue ensordecedor. Emiliano se llevó la mano al pecho, donde sentía que su corazón latía desbocado. Una punzada aguda de dolor le atravesó la cabeza mientras imágenes difusas inundaban su mente. Su madre Sofía llorando inexplicablemente en su cumpleaños, su abuelo Octavio observándolo con una expresión indescifrable, el modo en que todos evitaban mencionar su parecido con alguien de la familia. «No puede ser», murmuró, pero ya no estaba seguro de nada. Magdalena dio un paso adelante, pero se detuvo al ver cómo Emiliano retrocedía. «He esperado 38 años para este momento», dijo con voz temblorosa. «Pasé 20 años buscándote por todo México. Cuando finalmente te encontré, conseguí este trabajo solo para estar cerca de ti, aunque fuera limpiando los pisos que pisas». Emiliano miró la fotografía nuevamente, el joven de la imagen. Ahora lo veía claramente. Era Esteban Echeverría, el tío que nunca conoció, el hermano de su madre que murió en un accidente antes de que él naciera. El parecido entre ambos era innegable. «Váyase», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Por favor, váyase ahora». Magdalena asintió, recogiendo su carrito de limpieza. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «Estaré aquí mañana, como cada noche», dijo suavemente. «La verdad no cambia, Emiliano. Solo se revela cuando es el momento». Cuando la puerta se cerró tras ella, Emiliano se desplomó en su silla, con la medalla apretada en su puño. El contrato Monterrey, tan crucial hace una hora, yacía olvidado sobre el escritorio. Ya nada sería igual, la verdad, como una grieta en un dique, comenzaba a filtrarse, amenazando con arrasar todo lo que creía saber sobre sí mismo. Emiliano no durmió esa noche. Tras el encuentro con Magdalena, condujo como autómata hasta su penthouse en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. El guardia del edificio lo saludó con la habitual deferencia, pero él apenas lo notó. Una vez dentro, se sirvió un whisky que no bebió. La medalla de oro descansaba sobre la mesa de centro. Brillando bajo la tenue luz de la sala, la miró fijamente durante horas, como si el pequeño objeto pudiera hablar y desmentir la historia que acababa de escuchar. Cuando los primeros rayos del sol se colaron por los ventanales, Emiliano tomó una decisión. Se duchó, se afeitó y se vistió con uno de sus impecables trajes. Tomó las llaves de su auto y condujo hasta la vieja mansión familiar en Polanco, donde había crecido y donde ahora solo quedaban fantasmas y personal de servicio. «Señor Emiliano, qué sorpresa», lo recibió Dolores, el ama de llaves que lo había visto crecer. «No lo esperábamos. Necesito revisar algunas cosas en la habitación de mi madre», respondió escuetamente. La habitación de Sofía Salazar permanecía intacta desde su muerte. 5 años atrás, Emiliano rara vez entraba allí. Los recuerdos de su madre consumida por el alcohol y la depresión eran demasiado dolorosos. El perfume de Chanel no. 5 aún parecía flotar en el aire cuando abrió la puerta. Todo estaba como ella lo había dejado. Las fotografías enmarcadas sobre el tocador, las cortinas de seda que apenas dejaban pasar la luz, los libros de poesía en la mesita de noche. Emiliano se dirigió directamente al armario. Al fondo, detrás de los vestidos de diseñador que Sofía ya no usaba en sus últimos años, estaba la caja fuerte que solo él y su madre conocían. Introdujo la combinación, la fecha de su cumpleaños. Dentro encontró las joyas familiares, documentos importantes, y en el fondo, una caja de madera tallada que nunca había visto. La sacó con manos temblorosas y la llevó hasta la cama. Al abrirla, lo primero que vio fue un diario de cuero rojo. Debajo había sobres, fotografías antiguas y documentos. Con el corazón martilleando en su pecho, tomó el diario y comenzó a leer. 10 de abril, 1987. Hoy vi a la chica nuevamente. Magdalena. Trabaja en la cocina desde hace 3 meses. Es joven. Debe tener unos 18 años. La he visto mirando a Esteban cuando cree que nadie la observa. Y lo peor es que él le devuelve esas miradas. Hortensia también lo ha notado. Está furiosa, aunque no ha dicho nada. No puede despedirla sin dar explicaciones. Y eso sería admitir que su precioso hijo podría fijarse en una sirvienta. Emiliano pasó varias páginas, su respiración cada vez más agitada. 2 de agosto, 1987. El escándalo que todos temíamos ha ocurrido.
Magdalena está embarazada y Esteban ha confesado que el hijo es suyo. Quiere casarse con ella. Hortensia casi sufrió un infarto cuando se lo dijo. Octavio está tratando de arreglar la situación. Me han pedido que no me involucre, pero no puedo evitar sentir lástima por esa pobre chica. La vi llorando en el jardín esta tarde. Esteban ha sido enviado a España por una emergencia de negocios. Las manos de Emiliano temblaban cada vez más mientras avanzaba en la lectura. 15 de diciembre, 1987. No puedo dormir. Lo que ha sucedido hoy me perseguirá por el resto de mi vida. Magdalena dio a luz esta madrugada. Un niño. Hortensia me ha hecho la propuesta más terrible que podría imaginar. Después de 5 abortos, los médicos me han dicho que nunca podré tener hijos. Alberto está desesperado por un heredero. Hortensia sugiere que tomemos al niño de Magdalena y lo criemos como nuestro. Nadie tiene por qué saberlo, dijo. Diremos que fuiste a una clínica privada en Estados Unidos para el parto. Cuando pregunté qué pasaría con Magdalena, su respuesta me heló la sangre. Le diremos que el niño nació muerto, le daremos dinero y la mandaremos lejos. Emiliano dejó caer el diario. Un zumbido intenso llenaba sus oídos. Respiró profundamente varias veces antes de continuar. 20 de diciembre, 1987. Está hecho. El niño está ahora en mi habitación. Lo hemos llamado Emiliano, como quería Alberto. Es hermoso, pero cada vez que lo miro, veo el rostro de Magdalena. La pobre mujer gritaba desconsolada cuando le dijeron que su bebé había muerto. Me odio por mi complicidad en esta mentira, pero ¿qué puedo hacer ahora? Esteban sigue en España, sin saber que ya es padre de un hijo que nunca conocerá. Las páginas siguientes relataban la culpa creciente de Sofía, cómo el peso del secreto la fue consumiendo a lo largo de los años, su depresión, su alcoholismo. Todo cobraba ahora un nuevo sentido. 8 de enero, 1988. Esteban ha vuelto de España. Está devastado por la noticia de la muerte del bebé. No confía en la versión oficial. Ha estado haciendo preguntas, demasiadas preguntas. Temo por él. La mirada de Octavio cuando Esteban menciona a Magdalena es aterradora, con manos temblorosas. Emiliano pasó a la siguiente entrada, fechada apenas unas semanas después, 26 de enero, 1988. No puedo creerlo. Esteban ha muerto en un accidente de auto. Nadie cuestiona la versión oficial, pero yo vi la discusión que tuvo con Octavio la noche anterior. Esteban había descubierto la verdad y amenazó con buscar a Magdalena y recuperar a su hijo. «Destruiré a esta familia si es necesario», le gritó a su padre. Y ahora está muerto. No puedo evitar pensar que su muerte no fue un accidente. Octavio tiene contactos en todas partes. ¿Sería capaz de llegar tan lejos para proteger el nombre de los Echeverría, para evitar el escándalo de que su hijo tuviera un hijo con una sirvienta? Emiliano cerró el diario. Incapaz de seguir leyendo, su mundo entero se desmoronaba con cada palabra. El hombre que creía su padre, Alberto Salazar Jr., no era más que su tío político. Su madre biológica era Magdalena, la mujer de la limpieza a quien había humillado tantas veces, y su padre, Esteban Echeverría, había muerto, posiblemente asesinado, por intentar recuperarlo. Con dedos entumecidos, revisó el resto del contenido de la caja. Había una carpeta con recortes de periódico sobre el accidente de Esteban, fotografías de Magdalena joven, hermosa, con un brillo en los ojos que los años y el dolor habían apagado, y al fondo, un sobre cerrado con su nombre escrito con la elegante caligrafía de Sofía. Lo abrió lentamente. Era una carta fechada apenas unas semanas antes del accidente que le quitó la vida a la mujer que lo había criado. Mi querido Emiliano, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy, y finalmente has descubierto la verdad que he cargado como una losa durante toda tu vida. No sé si alguna vez podrás perdonarme por mi parte en esta terrible mentira. Lo único que puedo decirte es que, aunque no te llevé en mi vientre, te he amado como un hijo desde el primer momento en que te pusieron en mis brazos. Tu verdadera madre se llama Magdalena Ramírez. Era joven y hermosa cuando trabajaba en casa de los Echeverría. Se enamoró de Esteban, mi hermano, y él de ella. Cuando quedó embarazada, mi suegra Hortensia orquestó todo para evitar el escándalo. Yo, desesperada tras múltiples abortos, y la presión para dar un heredero a los Salazar, acepté ser parte de esta terrible farsa. Lo que nunca he podido perdonarme
es no haber tenido el valor de detener lo que vino después. Cuando Esteban descubrió que su hijo no había muerto, amenazó con revelar todo. Al día siguiente, sufrió un accidente que nadie cuestionó, excepto yo. Durante años he tratado de encontrar a Magdalena para confesarle la verdad. Para que pudiera conocerte, contraté investigadores privados, pero ella parecía haber desaparecido. Ahora sé que Octavio se aseguró de que nunca la encontráramos. Mi mayor miedo es que Octavio haga contigo lo que hizo con Esteban si descubre que conoces la verdad. Ten cuidado, hijo mío. Octavio es capaz de todo para proteger el apellido Echeverría y los intereses económicos que ha entrelazado con los Salazar durante décadas. Perdóname por no haber tenido el valor de contarte esto en vida. El alcohol y los medicamentos que tomo para soportar la culpa me han convertido en una sombra de lo que fui. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas la verdad, con todo mi amor, aun sabiendo que quizás ya no lo merezca. Sofía. Emiliano dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su saco, junto a la medalla. Salió de la habitación y de la mansión sin despedirse, ignorando las preguntas preocupadas de Dolores. En su auto, con la vista fija en el horizonte de la ciudad, tomó su teléfono y marcó el número de su asistente. «Cancela todas mis reuniones de hoy», ordenó, «y necesito la dirección personal de Magdalena Ramírez, la señora de la limpieza del piso 28. Era hora de conocer el resto de la historia, su historia, la colonia Doctores, con sus edificios deteriorados y calles estrechas. Era un mundo completamente ajeno para Emiliano. Estacionó su Audi frente a un edificio de 4 pisos, cuya fachada descolorida contrastaba violentamente con los rascacielos de cristal donde él pasaba sus días. Por un momento permaneció inmóvil, con las manos aferradas al volante. ¿Qué estaba haciendo allí? Realmente quería confirmar lo que el diario de Sofía había revelado. Una parte de él deseaba arrancar el auto y volver a su vida anterior, fingir que nada había cambiado. Finalmente, reunió el valor para bajar del vehículo. Varias miradas curiosas lo siguieron mientras caminaba hacia la entrada. Su traje de diseñador y zapatos italianos delataban que no pertenecía a ese lugar. Subió por las escaleras estrechas hasta el 3er piso, apartamento 302. Respiró profundamente antes de tocar. La puerta se abrió casi de inmediato, como si Magdalena hubiera estado esperando junto a ella. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación. «Pasa», dijo simplemente, haciéndose a un lado. El apartamento era pequeño pero impecablemente limpio. Las paredes, pintadas de un amarillo desvaído, estaban decoradas con imágenes religiosas y algunas fotografías. Los muebles eran viejos pero bien cuidados. En un rincón, una pequeña televisión transmitía el noticiero matutino con el volumen bajo. «¿Quieres un café?», preguntó Magdalena, con la naturalidad de quien recibe a un viejo conocido. «No», respondió secamente Emiliano, aún de pie en medio de la sala. «Quiero respuestas». Magdalena asintió, apagando la televisión. Señaló un sofá gastado. «Siéntate, por favor». Emiliano permaneció de pie, sacando del bolsillo interior de su saco la carta de Sofía. «Encontré esto», dijo, extendiéndola hacia Magdalena. «Y su diario. Habla de ti, de Esteban, de mí». Magdalena tomó la carta con manos temblorosas y la leyó en silencio. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. «Sofía intentó encontrarme», murmuró. «Nunca lo hubiera imaginado». «¿Es verdad?», preguntó Emiliano, su voz apenas conteniendo la emoción. «¿Todo esto es verdad?». Magdalena levantó la mirada, enfrentándolo. Cada palabra. Emiliano sintió que las piernas le fallaban y finalmente se sentó. «Cuéntame todo», exigió. «Desde el principio». Magdalena se sentó frente a él, sus manos entrelazadas sobre su regazo. «Tenía 18 años cuando empecé a trabajar en la casa de los Echeverría. Esteban tenía 22. Acababa de regresar de estudiar en Europa. Era diferente a su familia. Amable, respetuoso con todos, incluso con el personal de servicio. Una sonrisa triste iluminó brevemente su rostro. Nos enamoramos. Sabíamos que era imposible, pero a veces el corazón no escucha razones. Cuando quedé embarazada, Esteban prometió que nos casaríamos, que enfrentaría a su familia, pero doña Hortensia lo envió a España antes de que pudiera cumplir su promesa. Me mantuvieron trabajando en la casa, pero me trasladaron a la lavandería, donde nadie me viera. Hizo una pausa.
respirando profundamente antes de continuar. La noche que naciste, doña Hortensia me permitió sostenerte apenas unos minutos. Te puse la medalla de mi madre al cuello y te susurré tu nombre al oído. Luego te llevaron para revisarte y nunca te devolvieron. Me dijeron que habías muerto, que había sido una complicación repentina, pero no me dejaron verte, ni siquiera para despedirme. Me dieron dinero, mucho dinero para alguien como yo, y me dijeron que nunca volviera a acercarme a la familia. Emiliano escuchaba con el rostro cada vez más pálido. Cuando Esteban regresó de España y le dijeron que su hijo había muerto, algo en él cambió, continuó Magdalena. No lo vi personalmente, pero una antigua compañera de la casa me contó que no creyó la historia oficial. Empezó a investigar por su cuenta y luego murió en un accidente, completó Emiliano, recordando lo que había leído en el diario. Magdalena asintió lentamente. Eso me dijeron. Nunca pude despedirme de él tampoco. Para entonces yo ya había sido expulsada de sus vidas. Un silencio pesado llenó la habitación. Emiliano se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. «Esto es una locura», murmuró. «Mi vida entera ha sido una mentira. Mi nombre, mi familia, todo». «No todo», respondió suavemente Magdalena. «Sofía te amó de verdad. Eso se nota en su carta». Emiliano se detuvo y la miró con furia repentina. «Me robó. Todos me robaron mi identidad, mi verdadera familia. Ella también fue víctima», dijo Magdalena, una mujer desesperada por tener un hijo, manipulada por Hortensia y Octavio. «¿Y tú?», espetó Emiliano. «¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué esperaste 38 años?» Los ojos de Magdalena brillaron con un dolor antiguo. «¿Crees que no lo intenté? Pasé años buscándote, pero cada vez que me acercaba a los Echeverría o los Salazar, aparecían amenazas. Una vez incluso me detuvieron acusándome de extorsión cuando intenté contactar a Sofía. Octavio tenía contactos en la policía, en los juzgados, en todas partes. No tenía pruebas, solo mi palabra contra la de una de las familias más poderosas de México». Se levantó lentamente y se dirigió a un pequeño secreter. De uno de los cajones sacó una caja desgastada. Finalmente, hace 3 años, una antigua empleada de la mansión me reconoció en la calle. Me contó que trabajabas en el grupo Salazar, que eras la imagen viva de Esteban. Conseguí el trabajo de limpieza solo para verte. Aunque fuera de lejos, abrió la caja y extrajo un fajo de recortes de periódico amarillentos. Emiliano los tomó con manos temblorosas. Eran noticias de sociedad que lo mencionaban a lo largo de los años. Su graduación de la universidad, la fiesta de su compromiso con Mariana Serrano, relación que había terminado hace 2 años, su nombramiento como director de operaciones del Grupo Salazar. «He seguido cada paso de tu vida desde que te encontré», dijo Magdalena suavemente. Aunque fuera a través de lo que publicaban los periódicos, Emiliano dejó caer los recortes como si quemaran. «¿Y qué esperas ahora?», preguntó con dureza. «¿Dinero? ¿Reconocimiento público?». El dolor cruzó el rostro de Magdalena como una sombra. «No quiero nada de ti, Emiliano. Solo quería que supieras la verdad. Lo que hagas con ella es tu decisión». Emiliano se dirigió hacia la puerta, incapaz de procesar más información. «Necesito tiempo», dijo, con la mano en el picaporte. «No me busques en la oficina. No le digas a nadie sobre esto. A nadie. ¿Entiendes?». Magdalena asintió silenciosamente. «Una cosa más», añadió Emiliano sin volverse a mirarla. «¿Octavio sabe que me has encontrado?». «No que yo sepa», respondió ella. «Pero ese hombre tiene ojos y oídos en todas partes. Ten cuidado», sin otra palabra. Emiliano salió del apartamento. Durante la semana siguiente, Emiliano se aisló completamente. No fue a la oficina. No respondió llamadas, ni siquiera a las insistentes de Ricardo, su mano derecha en la empresa. Se encerró en su penthouse con botellas de whisky como única compañía, releyendo el diario de Sofía una y otra vez, buscando inconsistencias, alguna prueba de que todo era una elaborada mentira, pero cada página solo confirmaba lo que Magdalena había dicho. Cada fecha, cada nombre, cada detalle encajaba perfectamente. La realidad era innegable, por mucho que quisiera rechazarla. Una tarde, mientras contemplaba la ciudad desde su terraza, su teléfono sonó por enésima vez.
Estaba a punto de ignorarlo cuando vio que era un número desconocido. Algo lo impulsó a contestar. Diga, Emiliano, soy Carmela, la voz de su prima, hija de Matilde, la hermana de Sofía, sonaba inusualmente tensa. ¿Dónde diablos te has metido? La junta directiva está vuelta loca sin ti. Estoy enfermo, mintió. ¿Qué quieres? El abuelo Octavio pregunta por ti, dijo ella. Está preocupado. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Octavio sabía algo? Dile que lo llamaré cuando me sienta mejor. Hay rumores extraños en la empresa, Emiliano, continuó Carmela, ignorando su respuesta. Dicen que has estado investigando viejos asuntos familiares, que has visitado la mansión y removido cosas de la habitación de la tía Sofía. Emiliano se tensó. Así que los rumores ya habían comenzado a circular. Dolores, el ama de llaves, debió comentar su visita con alguien. No sé de qué hablas, respondió con frialdad. Y no es asunto tuyo lo que haga o deje de hacer. Todo lo que afecte al grupo Salazar es asunto mío, primo. La voz de Carmela adquirió un tono calculador. Mi madre posee el 15% de las acciones. No lo olvides. Tras colgar, Emiliano arrojó el teléfono contra el sofá. El círculo se estaba cerrando a su alrededor. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir su próximo movimiento, pero el tiempo parecía ser precisamente lo que no tenía. En su mente resonaban las palabras de la carta de Sofía. Mi mayor miedo es que Octavio haga contigo lo que hizo con Esteban. Magdalena caminaba de regreso a su apartamento después de comprar víveres en el mercado del barrio. El sol de la tarde caía implacable sobre las calles de la Doctores, pero ella apenas notaba el calor. Su mente estaba ocupada repasando los acontecimientos de los últimos días. No había vuelto a ver a Emiliano desde aquella visita inesperada. Tampoco había regresado a su trabajo en el grupo Salazar. Llamó para pedir unos días de incapacidad, alegando problemas de salud. No estaba preparada para enfrentar ese edificio donde todo había comenzado a desmoronarse. Al doblar la esquina hacia su calle, notó algo inusual. Un sobre blanco sobresalía bajo la puerta de su apartamento. Aceleró el paso, un presentimiento inquietante creciendo en su pecho, con manos temblorosas. Recogió el sobre. No tenía remitente ni sello postal. Lo abrió mientras entraba y dejaba las bolsas sobre la mesa. El contenido era simple. Una hoja de papel con letras recortadas de periódicos y revistas, formando un mensaje aterrador. Aléjate del hijo de Sofía o acabarás como Esteban. Magdalena se dejó caer en una silla, las piernas súbitamente débiles. El pasado volvía a perseguirla, como un monstruo que nunca había dejado de acechar en las sombras. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Emiliano finalmente había regresado a su oficina. Necesitaba actuar con normalidad mientras decidía qué hacer con la verdad que había descubierto. Bienvenido de vuelta, señor. Lo saludó su asistente con evidente alivio. Tiene 37 mensajes urgentes, y la junta directiva ha convocado una reunión extraordinaria para mañana. Gracias, Patricia, respondió distraídamente mientras entraba a su despacho. No había estado allí desde la noche del descubrimiento. La oficina parecía exactamente igual, y sin embargo, todo había cambiado. Se sentó en su sillón ejecutivo y miró a su alrededor, como si viera el lugar por primera vez. Las fotografías enmarcadas en la pared contaban la historia de una mentira. Él junto a Alberto Salazar en su graduación universitaria, Sofía sonriendo tensamente en la fiesta de su 30º cumpleaños, la antigua mansión familiar donde había crecido sin saber que todo era una elaborada farsa. El intercomunicador sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor, su prima Carmela está aquí. Insiste en verlo. Emiliano suspiró. Conocía demasiado bien a Carmela como para saber que no se iría sin hablar con él. Hazla pasar. Carmela Echeverría entró con la confianza de quien se siente en terreno propio. A sus 35 años, era una mujer elegante y astuta. Con la belleza fría característica de los Echeverría, tomó asiento frente a Emiliano sin esperar invitación. Finalmente apareces, dijo, estudiándolo con mirada penetrante. El abuelo Octavio está furioso por tu ausencia. He estado enfermo, respondió Emiliano secamente. ¿Enfermo? Carmela arqueó una ceja perfectamente delineada. Curioso, Ricardo me comentó que has estado pidiendo archivos antiguos de la empresa, documentos de cuando mi tío Esteban aún vivía. Emiliano mantuvo el rostro impasible,
aunque por dentro sentía una creciente alarma. Había subestimado la red de informantes de su familia. «Estoy revisando la historia de la empresa para un proyecto nuevo», improvisó. «¿Desde cuándo te interesa tanto lo que hago, Carmela?». Ella sonrió con falsa dulzura. «Desde siempre, primo. Somos familia». Después de todo, la forma en que pronunció familia hizo que Emiliano se preguntara si Carmela sabía algo. ¿Era posible que conociera el secreto? «El abuelo quiere verte esta noche», continuó ella. «En la mansión. Dice que es urgente. Estaré ocupado». No era una sugerencia, Emiliano. La sonrisa de Carmela desapareció. «Te espera a las 8. No faltes». Cuando quedó solo nuevamente, Emiliano abrió uno de los cajones de su escritorio. Dentro había guardado los documentos que había encontrado entre las pertenencias de Sofía, incluida una investigación privada que ella había encargado años atrás para localizar a Magdalena. Revisó las fechas. Sofía había contratado al investigador solo 6 meses antes de su muerte. Había estado a punto de encontrar a Magdalena cuando ocurrió el accidente que le quitó la vida. Un escalofrío recorrió su espalda. Y si la muerte de Sofía tampoco hubiera sido accidental, el informe oficial indicaba que había perdido el control de su auto en una curva, tras salir de una fiesta donde había bebido demasiado. Todos lo atribuyeron a su conocido problema con el alcohol. Pero ahora, a la luz de los nuevos descubrimientos, aquella explicación parecía demasiado conveniente. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. Era un número desconocido. «Diga». «Soy yo, Magdalena». La voz sonaba tensa, asustada. «Perdona que te llame al trabajo, pero han dejado una amenaza en mi puerta». Emiliano se enderezó en su asiento. «¿Qué tipo de amenaza?» «Una nota. Dicen que me alejé de ti, o acabaré como Esteban». El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. «¿Alguien sabe que has hablado conmigo?», preguntó finalmente Emiliano. «Nadie. No he salido casi de casa desde tu visita. Quédate donde estás. Iré en cuanto pueda», dijo. Y colgó. Las piezas comenzaban a encajar formando un patrón aterrador. Alguien estaba vigilándolos. Alguien que conocía el secreto y que no dudaría en recurrir a métodos extremos para mantenerlo oculto. A media tarde, mientras Emiliano preparaba algunos documentos para llevarse, Ricardo entró a su oficina sin anunciarse. Su gesto preocupado alertó inmediatamente a Emiliano. «¿Qué pasa?» «Tenemos un problema», dijo Ricardo, cerrando la puerta tras de sí. «Están circulando rumores muy extraños en la junta directiva. Carmela ha estado insinuando que podrías no ser». Se detuvo, visiblemente incómodo. «¿Que podría no ser qué?», insistió Emiliano, aunque ya sabía la respuesta. «Que podrías no ser realmente un Salazar», completó Ricardo en voz baja. «Está sugiriendo que hay dudas sobre tu legitimidad como heredero». Emiliano mantuvo el rostro impasible. Aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y miedo, Carmela estaba moviendo sus fichas más rápido de lo que él había anticipado. «Son tonterías», respondió con fingida calma. «¿Desde cuándo escuchas los chismes de Carmela?» «No es solo Carmela», insistió Ricardo. «Ha estado reuniéndose con varios miembros del consejo, y esta mañana tu firma fue cuestionada en un documento importante. Dijeron que necesitaban verificarla porque había dudas sobre tu autoridad legal». La situación era peor de lo que imaginaba. Carmela no solo estaba difundiendo rumores, estaba preparando activamente una maniobra para desplazarlo del control de la empresa. «Mantén los ojos abiertos», indicó a Ricardo. «Quiero saber exactamente con quién se reúne Carmela y qué dice, y cancela mi cita con Octavio esta noche. Diles que surgió una emergencia». Cuando Ricardo se marchó, Emiliano tomó una decisión. No podía seguir esperando, observando cómo se cerraba el cerco a su alrededor. Era hora de actuar. Tomó su teléfono y marcó un número. «Licenciado Vega, soy Emiliano Salazar. Necesito sus servicios para un asunto». Delicado. Marcos Vega era probablemente el mejor investigador privado del país. Si alguien podía ayudarlo a desentrañar la verdad completa y encontrar pruebas concretas, era él. Esa noche, mientras conducía hacia el modesto apartamento de Magdalena, Emiliano no podía dejar de pensar en las ramificaciones de lo que había descubierto. Su verdadera identidad, el asesinato de su padre biológico, la muerte sospechosa de Sofía y ahora las amenazas contra Magdalena. Todo formaba parte de una conspiración que había perdurado por casi 4 décadas.
Estacionó unas calles más allá por precaución y caminó hasta el edificio, atento a cualquier señal de vigilancia. El barrio, a esa hora, mostraba su cara más dura. Jóvenes en las esquinas con miradas desafiantes, música estridente saliendo de algunos apartamentos, el ocasional grito que rompía la noche. Magdalena lo esperaba con evidente ansiedad. Había preparado café, como si siguiera una rutina de hospitalidad a pesar de las circunstancias. «Muéstrame la nota», pidió Emiliano sin preámbulos. Ella se la entregó, sus manos ligeramente temblorosas. Emiliano la examinó cuidadosamente. «¿Has recibido amenazas antes?», preguntó. Magdalena negó con la cabeza. «Nunca tan directas. A veces sentía que me vigilaban, especialmente cuando intentaba acercarme a la familia Echeverría, pero nunca algo como esto». Emiliano le explicó sobre los rumores que Carmela estaba esparciendo, la investigación que Sofía había iniciado antes de su muerte, y sus sospechas de que ambas muertes, la de Esteban y la de Sofía, podrían estar relacionadas. «Han pasado 38 años», dijo Magdalena, su voz apenas un susurro. «¿Por qué siguen protegiendo este secreto con tanta desesperación? Porque no es solo sobre mí», respondió Emiliano, comenzando a ver el panorama completo. «Es sobre el control del grupo Salazar, y probablemente sobre crímenes que nunca fueron castigados. Si yo no soy legalmente un Salazar, la estructura de propiedad de todo el grupo empresarial podría cuestionarse». Un largo silencio siguió a sus palabras. Finalmente, Magdalena habló. «¿Qué haremos ahora?». El uso del plural no pasó desapercibido para Emiliano. A pesar de todo, esta mujer que había sufrido tanto por culpa de su familia, seguía dispuesta a enfrentar el peligro junto a él. «Primero, necesitas ir a un lugar seguro», dijo. «Y luego, vamos a descubrir quién envió esta amenaza». Mientras se preparaban para salir, ninguno de los dos notó el auto negro estacionado en la esquina, ni la figura que los observaba desde su interior, tomando fotografías con un potente teleobjetivo. La cacería había comenzado. La mansión de Octavio Echeverría se alzaba imponente en las colinas de Bosques de las Lomas. Protegida por altos muros y un sofisticado sistema de seguridad, a sus 86 años, el patriarca de la familia seguía controlando con mano firme los intereses de los Echeverría, a pesar de los problemas de salud que lo habían obligado a usar una silla de ruedas en los últimos meses. Emiliano observaba la residencia desde su auto estacionado a una distancia prudente. Había decidido enfrentar a Octavio después de todo, pero en sus propios términos, no como respuesta a una convocatoria. Primero había llevado a Magdalena a un hotel discreto en Polanco, insistiendo en que no regresara a su apartamento hasta que la situación se aclarara. «Ten cuidado con él», le había advertido Magdalena antes de separarse. «Es más peligroso de lo que parece, especialmente ahora que está acorralado». Con esas palabras resonando en su mente, Emiliano atravesó los portones de la mansión. El guardia de seguridad lo reconoció de inmediato. «Señor Salazar, no lo esperábamos», dijo con evidente sorpresa. Don Octavio mencionó que había cancelado su visita. «Cambié de opinión», respondió secamente Emiliano, avanzando sin detenerse. La enorme casa parecía sumida en un silencio antinatural. La mayoría de las luces estaban apagadas, excepto las de la biblioteca en el ala este, donde Octavio solía pasar sus tardes. Emiliano se dirigió allí directamente. Ignorando al mayordomo que intentó anunciarlo, Octavio Echeverría estaba sentado junto a la ventana, contemplando los jardines iluminados por la luz de la luna. Su enfermero personal, un hombre joven de rostro impasible, ajustaba el gotero conectado a su brazo. Al ver entrar a Emiliano, hizo un gesto para que el enfermero los dejara solos. «Sabía que vendrías, aunque fingiste cancelar», dijo Octavio con voz sorprendentemente firme para su edad. «Siempre has sido predecible, Emiliano. Como tu padre, el uso deliberado de la palabra padre causó un escalofrío en Emiliano. ¿A quién se refería? ¿A Alberto, su supuesto padre, o a Esteban? Su padre biológico. ¿Cuál de ellos?», preguntó directamente, sin molestarse en saludar. «¿Alberto o Esteban?». Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro arrugado de Octavio. «Así que ya lo sabes», dijo, más como una confirmación que como una pregunta. «Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que descubrieras la verdad». «No gracias a ti», respondió Emiliano con acidez. «¿Por qué, abuelo? ¿Por qué mantener esta mentira durante casi 4 décadas?
Octavio hizo un gesto vago con su mano, donde un anillo con el emblema familiar brillaba bajo la luz de la lámpara. Siéntate, muchacho. Si quieres respuestas, tendrás que escuchar toda la historia. Emiliano permaneció de pie, manteniendo la distancia. Estoy bien así. Y no me llames muchacho, no después de lo que he descubierto. Octavio lo estudió durante unos segundos, como evaluando sus opciones. Finalmente, suspiró. Como quieras. Supongo que ya conoces los hechos básicos. Esteban se enamoró de esa sirvienta. La dejó embarazada y yo arreglé la situación. Arreglar la situación. La voz de Emiliano se elevó peligrosamente. Así llamas a robar un bebé de su madre, mentirle a tu propio hijo. Y luego se detuvo, incapaz de pronunciar la acusación que ardía en su garganta. Y luego matarlo, completó Octavio con una calma escalofriante. Sí, también lo hice. O más bien, lo mandé a hacer. Esteban se volvió, incontrolable cuando descubrió que su hijo no había muerto. Amenazó con destruirlo todo, el nombre familiar, el acuerdo con los Salazar, los negocios que llevaba décadas construyendo. La frialdad con que Octavio confesaba el asesinato de su propio hijo dejó a Emiliano momentáneamente sin palabras. ¿Y Sofía?, preguntó finalmente. ¿También la mataste a ella? Una sombra cruzó el rostro del anciano. Sofía cometió el error de buscar a esa mujer, Magdalena. Había contratado investigadores privados. Estaba a punto de encontrarla cuando descubrió que yo planeaba modificar mi testamento. Hizo una pausa. Iba camino a verte, a contarte toda la verdad. Cuando sufrió aquel desafortunado accidente, Emiliano sintió que la bilis subía por su garganta. 2 personas muertas para mantener el secreto de su nacimiento. 2 vidas destruidas para proteger el apellido Echeverría y los intereses económicos de la familia. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, preguntó, tratando de mantener la compostura. ¿No temes que te denuncie? Octavio soltó una risa seca, casi un ladrido. ¿Denunciarme? ¿Con qué pruebas? Todo lo que tienes es mi palabra contra la tuya. Y en cuanto a por qué te lo cuento, sus ojos se endurecieron. Porque quiero que entiendas la gravedad de lo que estás removiendo. Hay demasiado en juego, Emiliano. El grupo Salazar, las empresas Echeverría, todo está interconectado a través de contratos que dependen de que tú seas quien todos creen que eres. Hizo una pausa, conectando un pequeño aparato al gotero de su brazo. Además, estoy muriendo. Los médicos me dan 3 meses, quizás menos. El cáncer ya está en mis huesos, mi hígado, mis pulmones. Su voz adquirió un tono casi reflexivo. Es curioso cómo la muerte inminente clarifica ciertas cosas. No estoy pidiendo perdón, entiéndelo bien. Lo que hice, lo hice por la familia, por el apellido, por dinero y poder, corrigió Emiliano con desprecio. No insultes mi inteligencia disfrazándolo de lealtad familiar. Octavio lo miró con una expresión indescifrable. Piensa lo que quieras, pero debes saber que no soy el único que conoce la verdad. Y si intentas hacerla pública, no serás tú quien decida el resultado. ¿Me estás amenazando? Emiliano dio un paso hacia él. Igual que amenazaste a Magdalena, la sonrisa del anciano se amplió ligeramente. Ah, la has encontrado. Era cuestión de tiempo, supongo. Hizo un gesto cansado. No, Emiliano, no te estoy amenazando directamente, solo advirtiéndote. Carmela, por ejemplo, conoce fragmentos de la verdad desde hace años. La escuchó de sus padres cuando era niña, y ahora está usando esa información para socavar tu posición en la empresa. Carmela, la revelación golpeó a Emiliano como un puñetazo. ¿Ella envió la amenaza a Magdalena? No directamente. Su madre, Matilde, probablemente esté detrás de eso. Siempre ha sido más pragmática que su hija. Octavio observó a Emiliano con una intensidad perturbadora. Lo que intento hacerte entender es que no estás luchando contra un solo enemigo, sino contra un sistema diseñado para autoprotegerse. Si caes tú, si se expone la verdad sobre tu origen, todo el imperio que hemos construido durante generaciones se desmoronará. Emiliano lo miró con incredulidad. ¿Y esperas que me importe? Después de lo que has hecho, debería importarte, respondió Octavio con dureza, porque ese imperio es tan tuyo como mío, legítimo o no. Has sido criado como un Salazar y un Echeverría. Está en tu sangre, en tu educación, en cada decisión que tomas.
Puedes negarlo todo lo que quieras, pero tú y yo no somos tan diferentes. Las palabras golpearon a Emiliano más fuerte de lo que esperaba. Por un momento fugaz, vio en los ojos del anciano algo de sí mismo, la misma determinación implacable, la misma capacidad de cálculo frío. «Te equivocas», dijo finalmente, retrocediendo hacia la puerta. «No soy como tú. Nunca lo seré». Octavio lo observó con una mezcla de condescendencia y algo parecido a la decepción. «Ya lo veremos. Entretanto, deberías vigilar tus espaldas. Carmela está convocando una asamblea extraordinaria de accionistas. Planea presentar pruebas de que no eres realmente un Salazar para cuestionar tu derecho a dirigir el grupo». «¿Qué pruebas?», preguntó Emiliano, súbitamente alerta. «Documentos médicos de Sofía que demuestran que nunca pudo tener hijos. Registros de la clínica donde supuestamente naciste que no coinciden con las fechas oficiales». Octavio hizo un gesto desdeñoso. Nada concluyente por sí solo, pero suficiente para sembrar dudas entre los accionistas conservadores. Emiliano asimiló la información en silencio. Finalmente, miró a Octavio con una determinación renovada. «No voy a huir, ni a esconderme. Voy a enfrentar esto, abuelo, y cuando lo haga, toda la verdad saldrá a la luz, no solo sobre mí, sino sobre ti, y lo que has hecho». Octavio observó a su nieto con una expresión inescrutable. «Mi único consejo entonces es, asegúrate de tener pruebas irrefutables. De lo contrario, solo conseguirás destruirte a ti mismo». Cuando Emiliano salió de la mansión, la noche había caído completamente. En el cielo no brillaba ni una sola estrella, opacadas por la contaminación lumínica de la ciudad. Mientras conducía de regreso al hotel donde había dejado a Magdalena, las palabras de Octavio resonaban en su mente. «Tú y yo no somos tan diferentes». El pensamiento le provocaba escalofríos. ¿Hasta qué punto llevaba en la sangre la crueldad calculadora de los Echeverría? O quizás, como Magdalena había sugerido una vez, había heredado también algo de Esteban, el único miembro de la familia que había intentado hacer lo correcto. Con estos pensamientos turbándolo, no notó el auto que comenzó a seguirlo discretamente cuando abandonó Bosques de las Lomas. La notificación llegó formalmente a la oficina de Emiliano a primera hora de la mañana. Un sobre membretado con el logotipo del Grupo Salazar, entregado por un mensajero con instrucciones de ponerlo directamente en sus manos. Por medio de la presente, se le convoca a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo viernes 18 de mayo a las 10:00 horas en la sala de juntas principal. Emiliano recorrió rápidamente el documento hasta llegar al punto crucial. El orden del día. 5. Discusión y votación sobre la legitimidad de la presidencia ejecutiva actual, a la luz de nuevas informaciones relevantes para la gobernanza corporativa del grupo. Con un nudo en el estómago, dejó la convocatoria sobre su escritorio. Octavio no había mentido. Carmela estaba moviendo sus fichas con rapidez. La asamblea se celebraría en solo 3 días, apenas el tiempo mínimo que establecían los estatutos para una convocatoria de emergencia. Ricardo entró en la oficina sin llamar, con el rostro tenso. «¿Ya has visto la convocatoria?». No era una pregunta. «Sí», respondió Emiliano, estudiando cuidadosamente a su mano derecha. «La pregunta es, ¿de qué lado estás tú?». Ricardo pareció genuinamente ofendido. «¿De verdad necesitas preguntarlo? He trabajado contigo por 8 años, Emiliano. No me importa qué apellido lleves o quiénes sean tus padres biológicos». «¿Entonces lo sabes?». Emiliano se enderezó, alarmado. «Solo rumores». «Pero puedo sumar 2 más 2». Ricardo cerró la puerta con cuidado. «Carmela ha estado insinuando cosas durante semanas, y ahora tiene aliados poderosos. López Montero y Ramírez del grupo accionista minoritario. Están con ella. Entre todos controlan cerca del 34% de las acciones». Emiliano hizo un cálculo mental rápido. Él personalmente controlaba el 28% de las acciones, con el 15% de Matilde, madre de Carmela, y el 34% que mencionaba Ricardo. La oposición tenía ventaja. ¿Y el resto? El 23% restante está dividido entre pequeños accionistas, la mayoría fondos de inversión extranjeros que suelen votar en bloque. Entonces, pero ahí es donde se complica. Octavio Echeverría sigue siendo el presidente del consejo y controla directamente ese bloque. Si vota contra ti, estaré acabado, completó Emiliano. Su teléfono vibró con un mensaje. Era del licenciado Vega, el investigador privado que había contratado. «Tengo información urgente. No es seguro por teléfono.
¿Dónde podemos vernos?, Emiliano respondió, fijando un encuentro en un café discreto del centro, lejos de las zonas que frecuentaban los ejecutivos del Grupo Salazar. Necesito salir un par de horas, informó a Ricardo. Mientras tanto, quiero que hagas algo por mí. Averigua todo lo que puedas sobre Matilde Echeverría y sus movimientos financieros recientes, especialmente transferencias grandes o inusuales. Ricardo asintió, intrigado, pero sin hacer preguntas. Antes de salir, Emiliano llamó a Magdalena al hotel donde la había instalado. «¿Cómo estás?», preguntó, bajando la voz aunque sabía que nadie podía escucharlo. «Bien, aunque me siento como prisionera», respondió ella con cierta amargura. «¿Has descubierto algo? Voy a reunirme con el investigador ahora mismo. Y hablé con Octavio anoche». Un silencio tenso se instaló en la línea. «¿Qué te dijo?», preguntó finalmente Magdalena. «Lo confesó todo, el secuestro, las amenazas, incluso los asesinatos de Esteban y Sofía. Dios mío», la voz de Magdalena tembló. «¿Tienes pruebas?». «No, solo su palabra, pero creo que el investigador puede haber encontrado algo. Te llamaré después». El Café Córdoba era un lugar pequeño y anónimo, frecuentado principalmente por estudiantes de la cercana Facultad de Derecho. El licenciado Vega ya estaba allí cuando llegó Emiliano, ocupando una mesa en el rincón más alejado. Era un hombre de mediana edad, con el aspecto anodino de alguien entrenado para pasar desapercibido. «Gracias por venir», dijo Vega, empujando discretamente una memoria USB hacia Emiliano. «Todo lo que he encontrado está ahí, pero debo advertirle, es más grande y más peligroso de lo que imaginaba». Emiliano tomó la memoria y la guardó en su bolsillo. «Resuma lo más importante». Vega se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Su sospecha principal era correcta. Tanto el accidente de Esteban Echeverría como el de Sofía Salazar fueron homicidios encubiertos. En el caso de Esteban, encontré al mecánico que manipuló los frenos de su automóvil. Está dispuesto a testificar a cambio de inmunidad. En cuanto a Sofía, su accidente coincide sospechosamente con un pago de $100,000 a un ex policía con vínculos con el crimen organizado. ¿Y Octavio está detrás de ambos? Sin duda, aunque manteniendo distancia operativa. Pero hay algo más. Vega hizo una pausa, como evaluando cómo proceder. La madre de Carmela, Matilde Echeverría, está directamente involucrada en las amenazas recientes contra Magdalena Ramírez. Contrataron al mismo hombre que trabajó en el caso de Sofía. La sangre de Emiliano se heló. No era solo una batalla por el control corporativo. Estaban dispuestos a matar nuevamente para mantener el secreto. ¿Qué hay sobre mi nacimiento? Encontró registros. Sí y no. El parto ocurrió en la mansión Echeverría, no en un hospital. La partera murió hace años, pero localicé a una enfermera que la asistió. Confirmó que el bebé fue entregado a Sofía inmediatamente, por órdenes explícitas de Hortensia Echeverría. La documentación oficial fue falsificada después, registrando su nacimiento en una clínica privada de Houston que, convenientemente, cerró hace 15 años. Vega tomó un sorbo de su café antes de continuar. Sin embargo, hay algo más que podría interesarle. Esteban Echeverría ordenó un análisis de ADN justo antes de su muerte. Tenía sospechas sobre la supuesta muerte de su hijo y quería estar preparado para demostrar su paternidad si lo encontraba. Y el resultado está en la memoria USB. Se comparó su ADN con una muestra suya tomada de un chupete cuando era bebé. Es concluyente. Esteban Echeverría era su padre biológico. Sin lugar a dudas, Emiliano sintió una extraña mezcla de alivio y dolor. Era la confirmación definitiva de lo que ya sabía, la prueba irrefutable que necesitaba. Hay más, mucho más, incluyendo el testamento original de Hortensia Echeverría, que fue modificado tras su muerte, en la versión original. Mencionaba explícitamente que usted era hijo de Esteban, no de Alberto Salazar. Esta información era una bomba. Si el testamento original de Hortensia lo reconocía como hijo de Esteban, entonces, legalmente tendría derecho a la herencia Echeverría, no solo a la Salazar. ¿Qué recomienda que haga con todo esto?, preguntó Emiliano. Vega lo miró con gravedad. Con todo respeto, señor, lo que recomiendo es que tenga extremo cuidado. Ha estado escarbando en secretos que personas muy poderosas han protegido durante décadas, secretos por los que ya han matado antes. Hizo una pausa significativa. Y siguen estando dispuestos a matar,
Cuando regresó a su oficina, Emiliano encontró a Ricardo esperándolo con más noticias. «Seguí el rastro financiero como pediste», dijo su asistente, cerrando la puerta tras él. «Matilde Echeverría retiró $200,000 en efectivo hace 3 días. Y ayer, justo después de que visitaras a Octavio, hubo una llamada de 47 minutos entre ellos. ¿Cómo sabes eso último?» Ricardo esbozó una sonrisa tensa. «Tengo mis fuentes. El punto es que están coordinados. Y hay algo más. Carmela ha convocado una rueda de prensa para mañana. El comunicado oficial solo menciona importantes anuncios sobre el futuro del Grupo Salazar. Pero mis contactos en relaciones públicas dicen que está preparando un bombazo». Emiliano se dejó caer en su sillón, procesando toda la información. Las piezas encajaban en un patrón aterrador. Carmela usaría la prensa para destruir su credibilidad antes de la asamblea, mientras Matilde se aseguraba de que Magdalena no pudiera testificar amenazándola o algo peor. Tomó una decisión. «Necesito que organices algo, con absoluta discreción», indicó a Ricardo. «Quiero una reunión privada con los principales accionistas independientes. No en la oficina, sino en un lugar neutral. Mañana, antes de la rueda de prensa de Carmela». «¿Vas a contraatacar?» Emiliano sonrió por primera vez en días. «Voy a hacer lo que ellos menos esperan. Decir la verdad, toda la verdad». Mientras tanto, en una elegante residencia en Lomas de Chapultepec, Carmela Echeverría repasaba el discurso que pronunciaría al día siguiente. A su lado, su madre Matilde observaba con aprobación. «Cuando termines de leer estos documentos, nadie dudará de que Emiliano es un impostor», dijo Matilde, señalando una carpeta sobre la mesa. «El Grupo Salazar volverá a manos de quienes realmente tienen derecho a dirigirlo». «¿Estás segura de que es prudente mencionar lo de Magdalena?», preguntó Carmela, con cierta vacilación. «Si ella aparece públicamente y confirma su historia». «No aparecerá», la interrumpió Matilde con una frialdad que hizo que su hija la mirara con sorpresa. «Me he asegurado de ello». «¿Qué has hecho, mamá?», preguntó Carmela, súbitamente inquieta. Matilde no respondió. Su mirada, fija en la ventana, reflejaba la misma determinación implacable que había visto Emiliano en los ojos de Octavio. La batalla por el Grupo Salazar entraba en su fase decisiva, y nadie estaba dispuesto a ceder. Emiliano no podía dormir. Desde la ventana de su apartamento, contemplaba las luces de la ciudad mientras su mente trabajaba a toda velocidad, procesando los acontecimientos de los últimos días. La batalla que se avecinaba no era solo por el control de una empresa. Era por su identidad, por la verdad, por la justicia que se le había negado a su verdadera madre y a su padre biológico. El investigador Vega había entregado un informe demoledor, pero faltaba algo, una pieza crucial que diera sentido completo a la conspiración familiar. ¿Por qué Sofía había guardado todas esas pruebas sin usarlas? ¿Por qué esperar tantos años para buscar a Magdalena? Con estos pensamientos dando vueltas en su cabeza, Emiliano tomó una decisión impulsiva. Eran casi las 2 de la madrugada cuando volvió a entrar en la antigua mansión familiar en Polanco, esta vez usando la llave que aún conservaba y desactivando él mismo el sistema de alarma. La casa dormía, silenciosa como un mausoleo. Solo Dolores, el ama de llaves, vivía allí permanentemente, pero su habitación estaba en el ala opuesta. Emiliano se dirigió directamente al dormitorio de Sofía, encendiendo apenas la pequeña lámpara del escritorio. El aroma de su perfume persistía, como un fantasma que se negaba a abandonar completamente aquel espacio. Emiliano volvió a abrir la caja fuerte, examinando meticulosamente cada documento, cada fotografía, cada recuerdo que Sofía había guardado. Fue entonces cuando lo notó, una pequeña irregularidad en el forro interior de la caja. Pasó los dedos por la superficie aterciopelada y sintió algo rígido debajo. Con cuidado, desprendió el forro y descubrió un compartimento secreto. Dentro había un sobre sellado con lacre rojo y una única palabra escrita en él: Magdalena. Las manos de Emiliano temblaron ligeramente al tomarlo. ¿Una carta que Sofía nunca llegó a enviar? O quizás, con sumo cuidado, rompió el sello. Dentro había una carta fechada apenas 3 días antes del accidente que acabó con la vida de Sofía, junto con una llave pequeña que no reconoció. Querida Magdalena, si esta carta llega a tus manos, significa que mis peores temores se han cumplido, y ya no estoy en este mundo para enmendar personalmente el terrible daño que te hice.
Después de casi 35 años viviendo con la culpa de haberte arrebatado a tu hijo, finalmente he reunido el valor para buscarte y contarte toda la verdad. Los investigadores que contraté me aseguran que están cerca de encontrarte. Lo que debo decirte no aliviará tu dolor, pero quizás traiga algo de justicia a esta oscura historia. Emiliano, el niño que te quitaron, ha crecido para convertirse en un hombre del que, pese a todo, podrías sentirte orgullosa. Es inteligente, determinado y, en el fondo, tiene un sentido de la justicia que no le viene de los Salazar ni de los Echeverría, sino de ti, estoy segura. Pero hay más, algo que ni siquiera él sabe aún. Octavio no solo orquestó el robo de tu hijo, sino que también ordenó el asesinato de Esteban cuando descubrió la verdad y amenazó con buscarte. No fue un accidente, como todos creímos durante años. Me enteré hace apenas unas semanas, al encontrar correspondencia privada entre Octavio y el hombre que saboteó el automóvil de mi hermano. He guardado esas pruebas, junto con documentos que demuestran la verdadera identidad de Emiliano, en una caja de seguridad en el Banco Internacional. La llave que acompaña esta carta te dará acceso a ella. El código para abrirla es la fecha de nacimiento de tu hijo, 15/12/1987. Ayer descubrí algo aún más terrible. Octavio planea modificar su testamento para desheredar a Emiliano. De alguna manera se ha enterado de que estoy investigando, que estoy buscándote. Temo por mi vida, Magdalena. Temo por la vida de Emiliano. Si llega a descubrir la verdad por sí mismo, esta noche voy a hablar con él, a contarle todo. Solo espero tener la oportunidad de hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Si estás leyendo esto, significa que no lo logré. Por favor, encuentra a nuestro hijo, porque en mi corazón también lo considero mío, y protégelo. Ayúdalo a conocer la verdad, pero adviértele del peligro que representa Octavio, con arrepentimiento eterno y esperanza de tu perdón. Sofía. Emiliano leyó la carta 3 veces, cada palabra grabándose a fuego en su memoria. La revelación era devastadora. Sofía había descubierto la verdad sobre la muerte de Esteban y había reunido pruebas. Estaba a punto de contárselo todo la noche que murió. No había sido un accidente causado por el alcohol, como todos habían creído. Había sido silenciada, igual que su hermano Esteban años atrás, con manos temblorosas. Guardó la carta y la llave en su bolsillo. Tenía que salir de allí cuanto antes, llegar al hotel donde había dejado a Magdalena y mostrarle este hallazgo crucial. Estaba a punto de cerrar la caja fuerte cuando escuchó un ruido en el pasillo. Apagó rápidamente la lámpara y se ocultó tras las cortinas. La puerta del dormitorio se abrió ligeramente y la silueta de Dolores se recortó contra la penumbra. ¿Hay alguien ahí?, preguntó la anciana ama de llaves, su voz temblorosa por el miedo o la edad. Emiliano permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Después de unos segundos que parecieron eternos, Dolores cerró la puerta y sus pasos se alejaron por el pasillo. Con el corazón latiendo aceleradamente, Emiliano esperó unos minutos antes de salir de su escondite. Cerró la caja fuerte y abandonó la habitación, moviéndose como una sombra por los corredores de la mansión que una vez había considerado su hogar. Ya en su auto, llamó inmediatamente a Magdalena. «Necesito verte ahora mismo», dijo sin preámbulos cuando ella contestó, la voz aún adormilada. «He encontrado algo importante». «¿Ha pasado algo?», preguntó Magdalena, súbitamente alerta. «Sofía te escribió una carta antes de morir y dejó pruebas en una caja de seguridad, pruebas del asesinato de Esteban». Un silencio tenso se instaló en la línea. «Voy para allá», dijo Emiliano finalmente. «No abras la puerta a nadie más», durante el trayecto hasta el hotel. Emiliano no podía dejar de pensar en las implicaciones de la carta. Sofía había descubierto la verdad y había sido silenciada. ¿Cuántas otras personas habían muerto o sufrido para mantener este secreto familiar? Al llegar al hotel, subió directamente a la habitación de Magdalena. Ella lo esperaba despierta, con una taza de té entre las manos para calmar los nervios. «Muéstrame», pidió simplemente. Emiliano le entregó la carta. Observó cómo el rostro de Magdalena pasaba de la sorpresa al dolor y finalmente a una especie de vindicación mientras leía las palabras de Sofía. «Ella intentó hacer lo correcto al final», murmuró Magdalena cuando terminó de leer. «Demasiado tarde, pero lo intentó, y pagó con su vida», añadió Emiliano sombríamente. «Como Esteban».
¿Qué harás ahora?, preguntó Magdalena, devolviendo cuidadosamente la carta a su sobre. Emiliano miró la pequeña llave en su mano. Mañana a primera hora iremos al banco. Necesitamos esas pruebas antes de la asamblea. Hizo una pausa, dudando si compartir sus sospechas. Pero hay algo más que me preocupa. Dolores, el ama de llaves, me vio esta noche, o al menos sospechó que había alguien en la habitación de Sofía. ¿Crees que alertará a Octavio? Es probable. Ha trabajado para la familia durante más de 40 años. Su lealtad está con el patriarca. Magdalena se acercó a la ventana, observando la ciudad iluminada. Cada vez que creo que esta pesadilla está a punto de terminar, aparece algo nuevo, dijo con voz cansada. ¿Cuándo acabará todo esto, Emiliano? Él se acercó, y tras un momento de duda, puso una mano sobre su hombro. Era la primera vez que establecían contacto físico desde que se había revelado la verdad. Acabará pronto, prometió. Mañana tendremos las pruebas, y pasado mañana, en la asamblea, todo saldrá a la luz. Magdalena se volvió para mirarlo directamente. Sofía tenía razón en algo, dijo suavemente. Eres un hombre del que puedo sentirme orgullosa. A pesar de cómo te criaron, hay algo en ti que permanece. Intacto, Emiliano sintió un nudo en la garganta. Era lo más cercano a un momento de verdadera conexión entre ellos desde que habían descubierto su vínculo. Descansa un poco, dijo finalmente. Mañana será un día crucial. Mientras regresaba a su apartamento, no podía dejar de pensar en las palabras de Sofía. Temo por la vida de Emiliano si llega a descubrir la verdad por sí mismo. Y ahora que la había descubierto, ¿estaría también su vida en peligro? La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. Cuando notó que un auto negro lo seguía desde que abandonó el hotel, la cacería no había terminado. Apenas comenzaba. El sol se alzaba sobre Ciudad de México cuando Emiliano y Magdalena entraron al Banco Internacional con la llave y el código en mano. Accedieron a la caja de seguridad que Sofía había dejado preparada antes de su muerte. Dentro encontraron exactamente lo que mencionaba en su carta: un expediente completo con pruebas irrefutables. Había informes del investigador privado que Sofía había contratado, fotografías de Emiliano de bebé con la medalla, documentos originales del nacimiento alterados posteriormente, y lo más devastador, copias de transferencias bancarias al hombre que saboteó el auto de Esteban, junto con correspondencia cifrada entre ese individuo y Octavio. «Es suficiente para llevarlo ante la justicia», murmuró Emiliano, impresionado por la minuciosidad con que Sofía había documentado todo, «y para demostrar tu verdadera identidad», añadió Magdalena, hojeando los resultados de la prueba de ADN que confirmaba que Esteban era el padre biológico de Emiliano. Salieron del banco con los documentos cuidadosamente guardados en un maletín. La asamblea extraordinaria comenzaría en menos de 3 horas, y Emiliano todavía tenía que reunirse con Ricardo y los abogados que había contratado para preparar su estrategia. «Te llevaré de vuelta al hotel», dijo Emiliano mientras conducía por el Paseo de la Reforma. «Estarás más segura allí hasta que termine la asamblea». Magdalena negó con la cabeza. «Iré contigo». Su voz no admitía discusión. «He esperado 38 años para ver justicia. No me quedaré escondida en el momento de la verdad». Emiliano asintió, comprendiendo. Esta era la batalla de ambos. El edificio corporativo del Grupo Salazar bullía de actividad inusual. Periodistas financieros esperaban en el vestíbulo, atraídos por los rumores de una crisis en la cúpula de una de las empresas más importantes del país. La rueda de prensa que Carmela había convocado estaba programada para después de la asamblea, clara señal de su confianza en el resultado. Ricardo los esperaba en una sala de reuniones privada en el piso 27, justo debajo de la sala de juntas donde tendría lugar la asamblea. Su rostro se tensó visiblemente al ver a Magdalena. «¿Estás seguro de esto?», preguntó a Emiliano en voz baja. «Completamente», respondió él. «La señora Ramírez es parte fundamental de lo que voy a revelar hoy». Los abogados revisaron rápidamente la documentación obtenida del banco, intercambiando miradas de asombro a medida que comprendían la magnitud del caso. «Esto va mucho más allá de una disputa por el control corporativo», comentó el abogado principal, un hombre de rostro severo y traje impecable. «Estamos hablando de homicidio, secuestro, falsificación de documentos oficiales. Son crímenes graves que prescriben en 20 años. Pero en el caso del homicidio, no hay prescripción». «Lo sé», respondió Emiliano, «y estoy preparado para las consecuencias. A las 10 en punto,
Los accionistas del Grupo Salazar comenzaron a tomar sus asientos en la imponente sala de juntas del piso 28. La larga mesa de caoba pulida reflejaba los rostros tensos de los presentes. En un extremo, Carmela Echeverría charlaba animadamente con varios miembros del consejo, la confianza irradiando de cada uno de sus gestos. Octavio Echeverría, en su silla de ruedas, ocupaba la cabecera de la mesa como presidente del consejo de administración. Su enfermero permanecía discretamente detrás de él, a pesar de su aparente fragilidad física. Sus ojos seguían siendo agudos, calculadores, escaneando cada rincón de la sala. Cuando Emiliano entró, un silencio incómodo cayó sobre la asamblea. Llevaba un maletín en una mano y, para sorpresa de todos, iba acompañado por una mujer mayor de aspecto humilde que nadie reconoció. Los ojos de Octavio se estrecharon al ver a Magdalena. Por un instante, un destello de algo parecido al miedo cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por su habitual máscara de control. «Buenos días a todos», saludó Emiliano con una calma que no reflejaba el tumulto interior que sentía. «Antes de comenzar formalmente, quisiera presentarles a alguien. Esta es Magdalena Ramírez». Un murmullo confuso recorrió la sala. Carmela intercambió una mirada alarmada con su madre Matilde, quien había palidecido visiblemente. «¿Qué hace esta persona aquí?», preguntó Carmela con desdén apenas disimulado. «Esta es una reunión privada de accionistas. La señora Ramírez tiene todo el derecho a estar presente», respondió Emiliano con firmeza. Como comprenderán en unos minutos, Octavio golpeó suavemente la mesa con su mano. «Procedamos con el orden del día», dijo con voz controlada. Primer punto. Verificación del quórum. Los primeros puntos administrativos se trataron con la eficiencia mecánica habitual, pero la tensión en la sala era palpable. Cuando finalmente llegaron al punto 5, Octavio cedió la palabra a Carmela. Ella se levantó con una sonrisa confiada, distribuyendo carpetas entre los presentes. «Distinguidos miembros del consejo, accionistas, lo que voy a presentarles hoy es profundamente perturbador, pero necesario para el futuro de nuestra empresa», comenzó con voz clara. «Tengo aquí documentación que demuestra, sin lugar a dudas, que Emiliano Salazar no es quien dice ser». Un murmullo recorrió la sala mientras los presentes abrían las carpetas. «Como pueden ver, Sofía Salazar nunca pudo tener hijos. Los registros médicos son concluyentes. La historia oficial del nacimiento de Emiliano en Houston es una fabricación. Como demuestran las inconsistencias en los documentos presentados en la página 3, Emiliano observaba en silencio, permitiendo que Carmela desarrollara completamente su exposición. «En resumen», continuó ella, «el hombre que ha dirigido nuestra empresa durante los últimos años es, en el mejor de los casos, una víctima de circunstancias que desconoce sus verdaderos orígenes, o en el peor, un impostor consciente, impostor. En cualquier caso, su posición como presidente ejecutivo es legalmente insostenible». Cuando Carmela terminó, todas las miradas se volvieron hacia Emiliano. Él se levantó lentamente, con una calma que descolocó a sus oponentes. «Todo lo que Carmela ha dicho es cierto», declaró para sorpresa general. «No soy hijo biológico de Alberto y Sofía Salazar». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Carmela sonrió triunfante. «Sin embargo», continuó Emiliano, «la verdad completa es mucho más compleja y mucho más oscura de lo que mi prima ha presentado». Abrió su maletín y comenzó a distribuir los documentos que había recuperado de la caja de seguridad de Sofía. «Lo que tienen ante ustedes es el resultado de una investigación exhaustiva realizada por Sofía Salazar antes de su muerte. Pruebas que demuestran que yo soy, en realidad, hijo biológico de Esteban Echeverría y Magdalena Ramírez», señaló respetuosamente a la mujer sentada a su lado. «Fui arrebatado de mi madre al nacer por orden de Hortensia Echeverría y entregado a Sofía, quien no podía tener hijos». Los rostros de los presentes mostraban una mezcla de conmoción e incredulidad mientras revisaban los documentos. Pero hay más. La voz de Emiliano adquirió un tono más grave. Cuando Esteban descubrió que su hijo no había muerto, como le habían hecho creer, amenazó con revelar la verdad. Al día siguiente, murió en un supuesto accidente de auto. Emiliano señaló específicamente una sección de los documentos. «Las transferencias bancarias y la correspondencia cifrada que están viendo demuestran que no fue un accidente, sino un homicidio ordenado por Octavio Echeverría para silenciar a su propio hijo». Todas las miradas se volvieron hacia Octavio.
cuyo rostro permanecía impasible aunque sus manos se aferraban con fuerza a los brazos de su silla de ruedas. «Difamaciones», murmuró el anciano. «Documentos falsificados. Las pruebas son auténticas», respondió Emiliano. «Y hay más. Sofía Salazar descubrió todo esto poco antes de su propia muerte. También en un sospechoso accidente de auto. Estaba a punto de revelarme la verdad cuando fue silenciada. El silencio en la sala era absoluto. Incluso Carmela parecía genuinamente impactada por algunas de las revelaciones. Por tanto», concluyó Emiliano, «no solo soy legítimamente un Echeverría por sangre, con derecho a la parte correspondiente de esa herencia, sino que también soy el hijo adoptivo legal de los Salazar, con todos los derechos que eso conlleva, según las leyes mexicanas, mientras los consejeros y accionistas intentaban asimilar la avalancha de información. Ocurrió algo inesperado. Octavio Echeverría, con un gesto tembloroso, hizo una señal a su enfermero, quien lo ayudó a ponerse de pie lentamente. «Es cierto», dijo con voz quebrada, para asombro de todos. «Todo lo que ha dicho Emiliano es cierto». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. «Esteban era mi hijo favorito», continuó Octavio. Su voz un susurro audible solo por la quietud absoluta, pero amenazaba todo lo que había construido, el imperio que había creado para nuestra familia. Sus ojos se humedecieron por primera vez. No di la orden directamente, solo sugerí que algo debía hacerse. Cuando me informaron del accidente, comprendí lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Matilde se levantó bruscamente. «Cállate, papá», exclamó, el pánico evidente en su voz. «No sabes lo que estás diciendo». «Lo sé perfectamente, Matilde», respondió Octavio con una lucidez sorprendente. «He vivido con esto durante demasiados años, y ahora que mi fin está cerca, no quiero llevarme estos secretos a la tumba». Fue en ese momento cuando las puertas de la sala se abrieron y entraron varios agentes de la policía judicial, encabezados por el licenciado Vega. «Octavio Echeverría», anunció el oficial al mando, «queda detenido por su presunta participación en el homicidio de Esteban Echeverría y Sofía Salazar». Mientras los policías avanzaban hacia Octavio, el anciano miró directamente a Emiliano. «El verdadero heredero de los Salazar no es solo quien lleva nuestra sangre», dijo con una extraña mezcla de orgullo y resignación, «sino quien encarna nuestros valores. Y hoy, Emiliano, has demostrado ser más digno de lo que yo jamás fui». 6 meses habían transcurrido desde aquel día que cambió para siempre la historia de la familia Salazar Echeverría. El sol de la tarde bañaba con luz dorada la terraza de la nueva casa que Emiliano y Magdalena compartían en Coyoacán, un barrio tradicional de la Ciudad de México donde las bugambilias trepaban por las paredes de colores vibrantes. Emiliano observaba la ciudad desde la terraza, una taza de café en sus manos. El empresario implacable de trajes impecables había dado paso a un hombre más relajado que, aunque seguía dirigiendo el grupo Salazar con mano firme, había encontrado un equilibrio que antes desconocía. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Magdalena salió a la terraza, llevando un álbum de fotos antiguo. «Mira lo que encontré entre mis cosas», dijo, sentándose junto a él. Abrieron el álbum juntos. En sus páginas, cuidadosamente preservados, había recortes de periódicos y revistas que Magdalena había coleccionado durante años. La graduación de Emiliano de la universidad, su nombramiento como director de operaciones, fotografías captadas de lejos en eventos sociales. «Seguí cada paso de tu vida, aunque fuera a través de lo que publicaban otros», explicó con voz suave. «Cada logro tuyo lo sentía como propio». Emiliano pasó las páginas lentamente, conmovido por aquella demostración silenciosa de amor maternal que había persistido a pesar de la separación y el sufrimiento. En la última página del álbum, encontró algo que lo dejó sin aliento. Una carta escrita con caligrafía delicada, fechada 38 años atrás, pocas semanas después de su nacimiento. «Mi hijo, si un día el destino nos reúne, quiero que sepas que en cada noche que pasé lejos de ti, nunca hubo un momento en que no estuvieras en mi corazón. El amor verdadero no exige reconocimiento, solo existe. La escribí cuando aún tenía esperanzas de encontrarte pronto», explicó Magdalena, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Después vinieron años de puertas cerradas, de amenazas, de callejones sin salida, pero nunca la tiré. Algo dentro de mí me decía que algún día la leerías». Emiliano tomó la mano de su madre.
ese gesto de cercanía que antes le resultaba tan extraño y que ahora fluía naturalmente entre ellos. Han sido meses de cambios, dijo tras un momento de silencio compartido. A veces me cuesta creer todo lo que ha pasado. El mundo a su alrededor ciertamente había cambiado drásticamente. Octavio Echeverría cumplía arresto domiciliario debido a su avanzada edad y estado de salud. Su confesión pública había facilitado el proceso judicial, aunque sus abogados habían logrado negociar condiciones humanitarias para su detención, considerando que los médicos le daban menos de 1 año de vida. Carmela había sido apartada del Grupo Salazar tras descubrirse irregularidades financieras en su gestión. La investigación reveló que había desviado fondos importantes a cuentas en el extranjero, preparándose para una eventual toma de control que nunca llegó. Actualmente enfrentaba sus propios problemas legales. Abandonada por muchos de los que antes la adulaban, Matilde, su madre, había huido del país la misma noche de la asamblea, anticipándose a su inminente detención por complicidad en las amenazas contra Magdalena. Se rumoreaba que estaba en algún lugar de Sudamérica, viviendo con una identidad falsa. ¿Piensas a veces en Sofía?, preguntó Magdalena con genuina curiosidad, sin rastro de celos o resentimiento. Emiliano asintió. Todos los días. Entiendo ahora por qué bebía, por qué tenía aquellos episodios de depresión. Vivía atormentada por la culpa, pero al final intentó hacer lo correcto. No la odio, ¿sabes?, confesó Magdalena. Al principio sí, con toda mi alma, pero después de leer su carta, de saber que arriesgó su vida intentando encontrarme, intentando decirte la verdad, hizo una pausa. Creo que también fue víctima de Hortensia y Octavio, a su manera. El teléfono de Emiliano vibró con un mensaje. Era de Ricardo, recordándole la inauguración de mañana. Es sobre el instituto, explicó a Magdalena con una sonrisa. Todo está listo para la ceremonia. El Instituto Esteban Echeverría para la reunificación familiar. Era quizás el proyecto que más ilusión generaba a Emiliano, entre todos los cambios implementados en el Grupo Salazar, una fundación dedicada a ayudar a familias separadas por la pobreza, la migración o circunstancias legales complejas. Y Magdalena, con su experiencia de vida, había aceptado dirigirlo. Nunca imaginé que terminaría haciendo algo así, comentó ella, con una mezcla de orgullo y asombro. Nadie mejor que tú para entender lo que esas familias están pasando. La transformación del Grupo Salazar bajo la nueva visión de Emiliano había sorprendido a muchos en el mundo empresarial mexicano. Sin abandonar la rentabilidad que caracterizaba a la empresa, había reorientado muchas de sus políticas hacia un enfoque más humano y socialmente responsable. Los críticos habían pronosticado su fracaso. Los resultados financieros los habían desmentido contundentemente. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Emiliano, levantándose para entrar a la casa. Regresó momentos después con una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, reveló la medalla de oro con el sol y los rayos ondulados que había desencadenado toda la historia meses atrás. He pensado que debería volver a su dueña original. Magdalena tomó la medalla con manos temblorosas. La compré para mi primer hijo con mi primer sueldo en la casa de los Echeverría, recordó con nostalgia. Nunca imaginé todo lo que provocaría. Con un gesto delicado, Emiliano tomó la medalla y la colocó alrededor del cuello de Magdalena, donde siempre debió estar. Esa noche, mientras Magdalena dormía, Emiliano permaneció despierto revisando algunos documentos que había traído del trabajo. Los resultados financieros del último trimestre mostraban un crecimiento sustancial, desmintiendo a quienes habían pronosticado que su nueva política empresarial afectaría negativamente los números. Pero había algo más entre los papeles, una vieja fotografía que había encontrado entre los archivos personales de Esteban Echeverría. En ella aparecía su padre biológico, joven y sonriente, junto a Magdalena en lo que parecía ser un día de campo. Ambos miraban a la cámara con esa mezcla única de esperanza y complicidad de los enamorados que creen tener toda la vida por delante. Emiliano colocó cuidadosamente la fotografía en el álbum que Magdalena había encontrado ese día, junto a la carta que ella había escrito décadas atrás. Era una forma de cerrar el círculo, de unir finalmente las piezas de una historia familiar fragmentada por la ambición y el orgullo. Pensó en todo lo que había descubierto sobre sí mismo en estos meses. El ADN de los Echeverría corría por sus venas, sí, pero también la fortaleza y determinación de Magdalena, y quizás algo de la integridad moral de Esteban.
el único miembro de esa poderosa familia que había estado dispuesto a sacrificarlo todo por amor, se asomó al dormitorio donde Magdalena descansaba. En su sueño, parecía haber rejuvenecido, como si el peso de 38 años de búsqueda y dolor hubiera finalmente abandonado sus hombros. La medalla brillaba suavemente sobre su pecho, captando la tenue luz que entraba por la ventana. Emiliano regresó a la terraza y contempló la ciudad que se extendía ante él. El imperio que había heredado ya no le parecía un fin en sí mismo, sino un medio para construir algo más significativo. Había descubierto que la verdadera riqueza nunca estuvo en los cofres de la empresa Salazar, sino en el amor incondicional de una mujer que, incluso en la sombra y el silencio, nunca dejó de ser su madre. Y mientras la luna se alzaba sobre Ciudad de México, supo que por fin podía dejar ir el pasado con todas sus mentiras y comenzar realmente a vivir, no como Emiliano Salazar, el heredero del imperio, ni siquiera como Emiliano Echeverría, el hijo recuperado, sino simplemente como el hombre que había encontrado su verdad y con ella, la paz, desde su habitación. En ese momento entre la vigilia y el sueño, Magdalena abrió los ojos brevemente, tocando la medalla en su cuello. Sonrió para sí misma mientras susurraba una verdad que había sostenido durante décadas. Valió la pena. Cada día, cada noche, cada humillación, todo valió la pena.